La crisis, la pandemia y el nuevo modelo productivo, que es en realidad el título oficial de esta charla. Perdonad toda esta historia que está sucediendo, pero es lo que a veces tiene la tecnología. Bien, yo todas las presentaciones hasta ahora, todas mis conferencias, las he comenzado con esta primera diapositiva, tendencia. ¿Por qué? A ver, lo que hacen los políticos, y el color del político da exactamente igual, cuando hablan de economía es enseñar fotos. Es decir, el paro en España acabó el año 2019 siendo del 15%. El déficit en lo que llevamos de 2020 se ha situado en el 8%. El crecimiento esperado para el cuarto trimestre de este año será del menos 2%. Es decir, son fotos. Y una foto al político, insisto, el color del político da igual, es importante porque lo que el político está haciendo es centrarse en una realidad. Sin embargo, dice muy poco a nivel económico porque lo importante es tener una serie de datos lo más larga posible, para poder elaborar tendencias. Es decir, se necesita una serie cronológica suficientemente larga, de varios años, a ser posible, para así elaborar una tendencia de hacia dónde apunta la economía. Bien, decía que esta era mi primera diapositiva siempre hasta ahora, pero ahora esto ya no puede ser así. Es decir, nos ha pasado algo, ha sucedido algo que ha hecho que esta tendencia quede rota, que esta tendencia tenga que empezar de cero y replantearse. Bien, aquí tienen una evolución de lo que ha sido el porcentaje de cambio anual trimestre a trimestre del Producto Interior Bruto en los países de la OCDE, que son las barras estas verdes, y luego a nivel mundo, que es la raya roja. Desde el año 1970 hasta el segundo trimestre del año 2020. Bien, como pueden ver, a pesar de que en el momento nos haya podido parecer terrible lo que estaba sucediendo, a un nivel global, lo que ha sucedido a lo largo de los años han sido variaciones, insisto, a nivel global, muy controladas. Fijémonos que por arriba se llega como máximo al 2 de subida, o sea, es decir, de variación positiva, de porcentaje de cambio positivo, y por abajo se llega al 2 y pico como máximo en la crisis, en el inicio de la crisis, en el 2007-8, que está marcado con un círculo. Pero excepto en ese momento, las variaciones por abajo siempre han sido muy, muy contenidas, excepto en la actualidad. Al llegar a hoy, esta caída tan brutal que ha provocado el virus, la pandemia, ha hecho que esta tendencia o la fabricación, la elaboración de tendencias que podía tener un sentido, ha quedado totalmente colapsado, ha quedado cortado. Con lo cual, esto nos implica el replanteamiento de una serie de cosas que hasta ahora, pues evidentemente, no se producían. Yo simplemente quiero hacer un símil, porque este gráfico empieza en 1970, quiero hacer un símil para que veamos que lo que ha sucedido ahora a nivel mundial, tenemos que remontarnos al siglo XVIII para encontrar algo parecido, es decir, una situación de colapso total y de parón total de la economía. Y una caída tan brutal del Producto Interior Bruto en España, tenemos que remontarnos a la Guerra Civil para encontrarlo. Es decir, lo que ha sucedido actualmente, lo que ha provocado a nivel económico este virus, es lo que se llama como cisne negro, es decir, un hecho no previsto, un hecho trascendental, un hecho sin explicación lógica y un hecho que evidentemente va a tener unas consecuencias tremendas. Bien, hay un índice
que, bueno, un índice que es de alguna forma muy cualitativo, pero yo creo que implica, o sea, es un índice complejo, pero que indica muy bien cómo están las cosas, que es el índice de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre en cuanto a la política económica es un índice que oscila entre 0 y 100 y evidentemente cuanto más alto está, pues peor son las cosas y cuanto más bajo está, pues menor. Fijémonos simplemente, veamos, insisto que va de 0 a 100, miremos cómo está la situación actualmente, ¿no? Absolutamente disparada. O sea, el índice de incertidumbre es total. Total, de forma tal que lo que nos está indicando es una situación que no pueden realizarse previsiones ciertas de cómo va a evolucionar, un poco en línea con lo que decíamos antes. Un añadido. Actualmente el comercio internacional juega un papel tremendo en la evolución económica. Fijémonos que esta evolución fue muy lineal hasta la década de los 50. A partir de la década de los 50, este gráfico de hecho empieza en 1500, a partir de la década de los 50, a partir sobre todo de 1950, se dispara la evolución del porcentaje del peso del comercio internacional en el Producto Interior Bruto Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo que quiere decir es que esta incertidumbre frena la evolución comercial y esto evidentemente tiene un impacto negativo en el Producto Interior Bruto. Esto añadamos otra cosa. A partir del año 2008, las inyecciones de dinero de los bancos centrales en la economía internacional ha sido realmente espectacular. En Estados Unidos ya desde el 2008, en Europa empezó más en el año 2012. Claro, el dinero emitido por un banco central en realidad es pasivo, ¿no?, de este Banco Central. Entonces, fijémonos que estamos en unos niveles absolutamente espectaculares a nivel mundo actualmente y se esperará que seguirá creciendo hasta el año 2022. Actualmente estamos en 16 billones de dólares, se espera que llegue incluso hasta casi 30 billones en el año 2022-2023, lo cual esto lo que quiere decir es que estamos viviendo con la economía dopada. La economía dopada en el sentido de que se están realizando inyecciones de dinero gratis a fin de sostener artificialmente una situación que de otra forma sería insostenible. Hago un pequeño resumen. Incertidumbre al alza, rotura de tendencia, inyección de dinero gratis por parte de los bancos centrales para sostener la economía. Bien, hablando a nivel de España, las previsiones que el Fondo Monetario Internacional realiza hasta el 2025, hay otras más modernas, estas son de octubre, pero hay otras más modernas. Lo que pasa es que no llegan hasta el 2025, octubre del 2020, quiero decir. Fíjate, en este cuadro está recogido lo que es el cierre de España el 31 de diciembre, lo que son las previsiones del gobierno a 11 de febrero del 2020, las últimas antes de la llegada del virus, y luego las previsiones hasta el año 2025. Bien, de este cuadro yo creo que es interesante resaltar un par de cosas. Evidentemente la caída del 2020 es tremenda, ¿no? Caída del Producto Interior Bruto, el déficit del 14,1, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es interesante resaltar varias cosas de este gráfico. Por un lado, dejar muy claro que España ya estaba mal cuando llega el virus. Es decir, ahora parece que la culpa de todo la tenga el virus. Esto no es cierto. Fijémonos en la columna de 2019 cierre, que cuando el virus llega, el PIB ya se está desacelerando, España ya tiene un déficit del 2,8%,
La deuda pública está situada en el 95% del PIB, el desempleo es del 14%, aquí no está contemplado el subempleo y la inflación es el 0,7%. Las previsiones del gobierno aún se empeoran en febrero en cuanto a crecimiento, no en cuanto a PIB y no en cuanto a déficit, perdón, y luego a partir de aquí, del 2020 al 25, fijémonos en dos cosas. En primer lugar, que es verdad que en el 2021 se recupera la economía, pero a partir de aquí se va desacelerando. Y en el 2025 acaba en el 1,5% de crecimiento. En segundo lugar, en el 2025 España sigue teniendo un déficit del 4,4% del PIB. Por otra parte, la deuda pública, fijémonos que crece mucho este año y luego se reduce muy poco, escasamente 4 puntos. El desempleo sube, luego baja, sin embargo se queda en el 14 y la inflación se recupera muy poco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto de alguna forma lo que quiere decir es que España estaba mal y el desempeño que va a tener en los próximos 5 años va a ser realmente muy, muy pobre. Bien, vamos a dividir lo que viene a continuación en cuanto a España rápidamente en tres grandes líneas. En primer lugar, el tema de ingresos y gastos públicos. Fijémonos que las expectativas son aumento del gasto público, caída del ingreso público, por descontado, porque se va a tener que gastar más para recuperar o para sostener la situación económica y por el lado de los ingresos la recaudación va a caer porque evidentemente no va a haber fondos suficientes vía recaudación fiscal. Claro, viendo este gráfico, lo que aquí vemos es que el déficit va a crecer espectacularmente y la pregunta también automática es de quién es la culpa, de unos ingresos insuficientes o de un gasto público excesivo. Bien, en cuanto a ingresos públicos, España está por debajo de la media europea y por debajo de la media de la zona euro. La barra roja es España. Aquí tenemos también representados una serie de países, ¿no? Las dos barras azul más pálido son la eurozona y la Unión Europea. ¿Cuál es el resumen de esto? Bueno, es obvio, ¿no? La presión fiscal en España es baja. Ahora dirán ustedes, o sea que en España se pagan pocos impuestos. La respuesta es que sí. O no se pagan los que se tendrían que pagar. Entonces, ¿cuál es el problema? Básicamente el problema es el fraude fiscal. En España el fraude fiscal es muy elevado. Aparte de esto, las deducciones que tienen las empresas también son muy elevadas. Deducciones fiscales me refiero, y esto hace que el nivel de ingresos públicos esté por debajo de la media europea. En cuanto a los gastos, bien, está por debajo de la media europea la situación en la que se halla España. La barra roja es España, tenemos la media europea y la media de la eurozona. Es decir, el nivel de gasto público en España es bajo. Sin embargo, por lo dicho anteriormente, ¿qué podemos esperar? Bueno, evidentemente lo que podemos esperar es que el equilibrio fiscal, la tendencia, la búsqueda del equilibrio fiscal vendrá por el lado de aumentar los ingresos públicos, evidentemente, aumentarán los impuestos, pero sobre todo yo creo que vendrá por el lado del recorte del gasto público. Recorte que puede ser directo, recorte o bien indirecto por la vía de copagos, como por ejemplo copago sanitario, etcétera, etcétera. El otro gran bloque, hemos hecho el bloque de ingresos en gasto público, el otro gran bloque es el lado de la seguridad social. Y como ustedes saben, la seguridad social, una de las partidas principales que mueve es el tema de las pensiones. Bien, la seguridad social en España, independientemente de lo que digan los políticos, con el sistema actual es absolutamente insostenible, no se puede aguantar, no se sostiene. Ustedes saben que el gobierno del Partido Popular en el año 2013 hizo una reforma que luego el gobierno actual ha derogado,
aquí tienen dos escenarios, lo que sucedía con la reforma y sin la reforma. Con la reforma, con todo lo que significaba la reforma de la seguridad social, el equilibrio entre gastos e ingresos, la seguridad social lo obtenía en el 2051, en el año 2051, y sin reforma el equilibrio no se obtiene jamás. Claro, la reforma, ¿qué significaba? Pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, clarísimamente. Y reducción del nominal por tener en cuenta una serie de factores. Sin reforma, bueno, evidentemente no es sostenible el sistema, ¿no?, de pensiones. Este es un tema que no se está abordando, porque evidentemente políticamente no es correcto. Recuerden que en España hay 11 millones de pensionistas. O sea, no es políticamente correcto, pero el problema está ahí. Es decir, el sistema de pensiones, tal y como en España está diseñado, no es sostenible. Bueno, en España, en Francia, en Europa en general. El otro gran problema que tenemos es el problema de la deuda global. Bueno, en este gráfico, fíjense, están separadas lo que son las economías avanzadas y las economías emergentes. Está la deuda en niveles absolutamente récord. La deuda pública está en niveles absolutamente récord, incluso en niveles por encima al de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una situación que pura y simplemente es sostenible en tanto en cuanto los tenedores de esta deuda, los compradores de esta deuda, acepten que la deuda vale lo que se está aceptando que valga. Es decir, en el momento de que alguien se cuestionara que la deuda no vale lo que se dice que vale, evidentemente habría un colapso, habría un desastre. Esta situación es absolutamente insostenible. Es decir, dicho con las palabras, ningún país puede pagar lo que debe. Absolutamente ninguno. Ni siquiera Estados Unidos, nadie. Lo que pasa es que nadie se plantea esta cuestión porque el negocio de la deuda se halla en el pago de intereses. Entonces, los bancos centrales y los fondos de inversión compran deuda pública por los intereses, no por el nominal. Lo que pasa es que el nominal está ahí y es activo en los balances de los compradores de la deuda, pero es un activo que evidentemente a nivel real no vale lo que el valor contable dice que vale, con lo cual aquí evidentemente tenemos un problema. En cuanto a España, aquí tienen la representación de este gráfico. Lo van a ver muy poco, porque evidentemente es un gráfico muy políticamente incorrecto. Llega hasta el 31 de diciembre del año 2019 y es la evolución de la deuda pública, de la deuda privada y del PIB. El PIB, el Producto Interior Bruto, es la línea azul. Este gráfico arranca en el año 94. La deuda pública es la línea gris. Y la deuda privada es la deuda roja, la línea roja, perdón. La deuda total es la suma de deuda pública y privada, que es la línea naranja. Bueno, este gráfico pone de manifiesto dos cosas interesantes. En primer lugar, fíjense que la evolución de la deuda pública en España hasta el año 2007 fue realmente muy baja. O sea, España tenía muy poca deuda pública. O tenía poca, no digamos muy poca, tenía poca deuda pública. Toda la financiación de España va bien se consiguió a base de deuda privada, endeudamiento privado. Evidentemente, la suma, línea naranja, bueno, pues evidentemente fue elevada. A partir del año 2007 comienza el endeudamiento, el descenso en el endeudamiento privado y aumenta brutalmente el endeudamiento público. Bien, actualmente España tiene una deuda total entre pública y privada que, como pueden ver ustedes aquí, supera los 2.750.000 millones de euros, prácticamente 2 veces el Producto Interior Bruto. La situación en cuanto a la deuda total en España es realmente muy preocupante, muy preocupante.
En este gráfico, en cuanto a la deuda pública de España, es un gráfico elaborado a partir de un estudio que realizó el Banco de España, y yo lo que he hecho es, de alguna forma, proyectarla hasta ver dónde se alcanzará un teórico equilibrio. Bien, yo les recuerdo que el nivel de equilibrio de Maastricht está en el 60% del Producto Interior Bruto. Es las condiciones de Maastricht, ¿no? Bien, el escenario 1 es que la vacuna funcione y no haya un nuevo rebrote, y el escenario 2 es el que haya, bueno, un rebrote muy fuerte del virus, ¿no? Bien, recuerden que, lo hemos visto antes, España cierra el año 2019 con una deuda del 95% del PIB. Bien, con una deuda del 95% del PIB, ese nivel de deuda España no lo va a recuperar hasta el año 2042, en el escenario 1, es decir, en el escenario bueno, y hasta el año 2056 en el escenario con pandemia, con rebrote y con una distribución deficiente de la vacuna. Y el nivel del 60% de deuda, que es ese nivel de Maastricht al que tienen que apuntar todos los países europeos, no lo recupera hasta el año 2056 en el escenario 1 y hasta el año 2064 en el escenario 2. Claro, hablar en términos actuales de el año 2064 o del año 2056 es hablar de la eternidad. Es decir, hoy que estamos viviendo al día prácticamente porque no sabemos qué sucederá mañana, porque las previsiones están cambiando constantemente debido a la caída que se está produciendo en cuanto a la evolución de la pandemia, etcétera, etcétera, es puramente aproximativo. Esto lo que quiere decir, este gráfico, como hay que leerlo, es que España va a tardar horrores, muchísimo, en alcanzar este nivel de deuda, de un nivel de deuda asumible, a no ser que pasen cosas en medio, como una reconversión de la deuda, en fin, etcétera, etcétera. La otra vertiente, que es la deuda de las empresas, que tienen ustedes la evolución de la deuda corporativa, de la deuda de las empresas en Estados Unidos, desde el año 40 hasta la actualidad. Como pueden ustedes ver, en Estados Unidos la deuda corporativa, la deuda de las empresas, está en unos niveles absolutamente desmesurados. Es verdad que está creciendo menos que en los años anteriores, lo que pasa es que ya está en niveles absolutamente innegociables. Cayó un poco durante los años de crisis, pero actualmente sigue creciendo. En Estados Unidos, el problema de la deuda corporativa, el problema de las empresas, es un auténtico problema y una auténtica preocupación. Bien, y la tercera cosa de la que tenemos que ocuparnos, tenemos que hablar de ella también, es el tema de la productividad. O sea, el gran problema de España, el problema con mayúsculas, es que España es un país en conjunto que tiene una productividad muy baja. Para que se hagan una idea, sobre un índice 100 europeo, un índice medio de 100, la productividad de España está en 98 y la de Austria está en 116. Es decir, esto es para que nos hagamos una idea. La productividad en España es baja, y la productividad, como ya saben, es la medida de la competitividad. Es decir, un país es tanto más competitivo cuanto mayor es su productividad. Además, en España sucede otro fenómeno que recoge este gráfico. Fíjense que la productividad y la ocupación se comportan de forma inversa. Es decir, cuando la productividad cae, el empleo aumenta. Y cuando aumenta la ocupación del factor trabajo, la productividad disminuye. Es decir, en España se mejora la productividad despidiendo personas, o sea, es decir, reduciendo plantillas, no a base de inversión. ¿Por qué? Porque en gran medida el modelo
español económico es un modelo muy intensivo en factor trabajo y muy poco intensivo en factor capital, o nada intensivo en factor capital. Insisto que hay zonas en las que esto no sucede. Por ejemplo, ustedes tienen aquí al lado en Vitoria un polígono industrial que está a la cabeza en cuanto a robótica. Ahí evidentemente no hay ningún problema de productividad, pero en líneas generales, pensemos por ejemplo que en España el turismo tiene muchísimo peso en el PIB, la productividad en el sector turístico es muy baja, en fin, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una comparación en lo que es la productividad en Francia, en Alemania, en Francia, en Italia y en España, tomando como índice 100 la productividad en 1995. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues, o lo que sucede. Fíjese que en Alemania y en Francia la productividad crece, en Alemania más, pero bueno, en Francia también crece. Sin embargo, en Italia y en España cae, incluso se llega a un estancamiento, ¿no? En la línea de abajo, por debajo de 90. Y este gráfico llega hasta el 2050. Es decir, no hay nada, en principio, que estime que la productividad va a aumentar en España, lo cual evidentemente podemos deducir las próximas décadas cómo va a ser la actividad económica en España, ¿no? Bien, otro elemento a tener en cuenta es el tema de lo que es la desigualdad. Este gráfico está referido a Estados Unidos. O sea, está referido a Estados Unidos. He cogido Estados Unidos porque Estados Unidos es el país que mejor de largo estudia su propia realidad económica y lo publica. Es decir, no se esconde, lo presenta y se discute. Bien, como pueden ver, aquí tenemos la evolución en este gráfico se recoge la evolución de la cantidad de riqueza controlada por el 1% más rico de la población. Observemos que alrededor de 1927-28, el 1% más rico de la población controlaba prácticamente el 24% de la riqueza. Debido a un acto voluntario, porque esto de forma natural no pasa, la desigualdad va cayendo hasta el 8,9% en el año 76. Es decir, en 1976 el 1% más rico de la población controla el 8,9% de la riqueza. Esto básicamente se debe al sistema fiscal. Y luego, a partir de aquí, se produce un incremento de la desigualdad de nuevo hasta llegar en el año 2007 al 24%. Esto a partir de aquí incluso ha ido creciendo, ¿no? Lo veremos después. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que la desigualdad que cayó debido a procesos de Guerra Fría, etcétera, etcétera, ha vuelto a crecer porque ahora ya no es necesario desde un punto de vista económico ni social que la desigualdad se reduzca. Aquí tenemos el mismo gráfico expresado de otra manera, lo que es también en Estados Unidos, comparando lo que es la productividad, los salarios y luego la compensación metiendo todo tipo de remuneraciones, ¿no? Es decir, bonus, etcétera, etcétera. Fijémonos que la productividad hasta finales de los años 70 está por encima de lo que es la compensación y los salarios, está por encima, pero cuando llega a la actualidad está la productividad está prácticamente aumenta un 80% y los salarios solamente han aumentado un 7%, con lo cual evidentemente se ha producido un incremento tremendo de la desigualdad. En España, este es un cuadro elaborado a partir de un estudio de Oxfam. Tenemos lo que es la distribución de la riqueza, ¿no? O sea, las dos primeras decilas están controlando el 69% de la riqueza en España, la primera decila el 56%
la segunda decila el 13%. Luego tenemos la clase media alta, las dos decilas siguientes que controla el 16%, la clase media controla el 9,7%, la clase media baja controla el 4,8%, y la clase media en su totalidad controla el 30,5% y luego la clase baja controla el 0,1%. Ahora igual están pensando cómo es posible que haya una decila que controle el menos 0,3% de la riqueza. Sí, esto es posible debido a que sus deudas superan a su patrimonio. O sea, tienen más deudas que patrimonio. Esta es una... España no nos damos cuenta de esto porque, bueno, puede que vivamos en ella y no nos demos cuenta de esto. España es un país muy desigual. Realmente muy desigual, que el modelo de protección social hasta ahora ha ido compensando esta desigualdad, pero a pesar de todo la desigualdad realmente es muy elevada. Bien, dentro de este fenómeno o dentro de este entronque de lo que es la distribución de la renta y lo que es la distribución de la riqueza, la clase media juega un papel absolutamente fundamental. Aquí este gráfico lo que recoge es el porcentaje de la población que forma parte de la clase media en cada momento de su vida. Y además es muy interesante este gráfico porque está dividido por generaciones. Lo que se llama la generación del silencio, que es la generación anterior a los baby boomers, la generación de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Como pueden ver, está un porcentaje de población, en el eje de ordenadas está el porcentaje de la población. Hay una cantidad realmente baja de personas que a lo largo de su vida están en la clase media. Luego vienen los baby boomers, con una diferencia mucho más elevada. Aquí están los años, debajo de cada nombre están los años que se considera que esta generación tiene su existencia. Hay ligeras diferencias en esto, pero bueno, la generación X está por debajo, la generación de los millennials, la generación Y del 83 al 2000, 2002, y luego la generación Z, que son los nacidos después del año 2000. Faltaría la generación T, porque la generación de la generación Z de verdad va del 96 al 2000, al 2008, al 2007, y luego la generación T va del 2008 hasta la actualidad. Bien, ¿cuál es el resumen de este gráfico? La clase media cada vez tiene menor peso en la sociedad y cada vez menos personas de su generación están dentro de la clase media. Si la clase media hemos dicho que es lo que existe, la franja que existe entre la clase alta y la clase baja, evidentemente a lo que nos lleva esto es a la conclusión de que cada vez tiene menos importancia o menos peso la clase media, ¿no? Bien, yendo a un nivel más global, aquí para que quede reflejado el impacto regional que va a tener en cuanto a pérdidas del Producto Interior Bruto el cambio climático, ¿no? En el escenario 2010-2060. Como pueden ver, aquí tenemos una serie de zonas del planeta, ¿no? Los países miembros de la OCDE de América, los países miembros de la OCDE de Europa, del Pacífico, sur y sureste de Asia, mundo, que sería la línea de rombitos, y luego el resto de Europa. Bien, como pueden ver, excepto en el Pacífico, los países miembros de la OCDE del Pacífico serían Japón, Australia, etcétera, etcétera, excepto en ellos, y sube muy poco. El cambio climático va a tener unas consecuencias muy negativas para todo lo que es el planeta en general, el mundo, y sobre todo para la zona del sur y el sudeste de Asia. Es decir, el cambio climático va a tener un coste realmente muy, muy importante.
Bien, este es un gráfico muy interesante. Y cuando acabemos este gráfico haremos una primera conclusión. Está extraído de un estudio que realizó la OCDE, en el que proyecta el porcentaje de crecimiento, de variación anual en el crecimiento en 147 países hasta el año 2060, ¿no? Va por décadas, ¿no? Del 2010, etcétera, etcétera, al 2050-2060. Bien, la conclusión que podemos sacar, así de entrada, es que a nivel mundo vamos a peor, vamos a menos crecimiento. Y además este crecimiento va a estar de alguna forma, bueno, muy sesgado. En los países no miembros de la OCDE el hundimiento es claro, clarísimo, y en los países miembros de la OCDE, que sería esta línea azul, lo que podemos decir es que básicamente nos estancamos. España evidentemente es miembro de la OCDE, nos estancamos y acabamos el año 2060 en una situación peor, de alguna forma, de la que estamos en fin, de media, ¿no? en la actualidad. Nosotros estamos aquí, la línea punteada, y el fin estimado de esta crisis está en el año 2024. Bien, la primera, o sea, una conclusión que podemos sacar de ese gráfico es que el virus en sí, lo que es la pandemia, no parece que vaya a tener un impacto definitivo, ni muchísimo menos. Es decir, el virus va a traer una serie de cambios, evidentemente, va a tener un efecto, de hecho ya lo estamos viendo, va a ocasionar una serie de cambios, pero la inercia que estos cambios van a tener, se van a ver, van a superar al propio impacto del virus. Es decir, la tendencia es decreciente por agotamiento del sistema, no del modelo, sino del sistema, y la perpetuación en el tiempo de alguna forma va a continuar. La desigualdad claramente se ve que aumenta. En ese gráfico se recoge el aumento de desigualdad entre la decila 9 y la 1 en una serie de países miembros de la OCDE. Entre el 2010 y el 2060, España está marcada con la flecha esta roja. Fijémonos que la desigualdad aumenta en todos los países. Es verdad que en unos aumenta más que en otros, es cierto, pero en todos aumenta. En España, concretamente, aumenta bastante. A resaltar, por ejemplo, el caso de Israel, donde aumenta realmente muchísimo, o incluso el caso de Irlanda. De Islandia, perdón. Bien, este gráfico de alguna forma recoge un poco lo que hemos dicho hasta ahora. Lo que hace es proyectar un estudio que hizo la Société Générale, proyecta la evolución del Producto Interior Bruto per cápita hasta el año 2050. Lo que hizo fue, en el año 2005, aplicó un modelo econométrico a una serie de países, a una serie de variables de países, y los proyectó hasta el año 2050. En este gráfico es verdad que el país que más cae es España, es cierto, pero yo creo que esto no es lo importante. Lo realmente importante, insisto, es que todos los países caen. Es decir, no hay ningún país que vaya mejor. Si sumamos el hecho de que se va peor, al hecho de que la distribución de la renta empeora, es decir, que la desigualdad se incrementa, esto es lo que podemos decir, a la conclusión que podemos llegar es a la que se está produciendo, se va a producir, se va a seguir produciendo un incremento de la concentración de la renta y de la riqueza y del capital, evidentemente, en unas manos, mientras que en otras cada vez tiene menos importancia. Perdón. Bien, conclusiones. La primera cosa que tenemos que tener muy clara es que eso que nos han dicho, de que nos han dicho durante décadas,
de que el mundo siempre va a mejor no es verdad. O sea, el crecimiento no es inevitable. Tienen que darse una serie de circunstancias, tienen que darse una serie de procesos, tienen que darse una serie de elementos para que el crecimiento siga existiendo. Y evidentemente el crecimiento no solo no es inevitable en los países desarrollados, actualmente desarrollados, sino que, por descontado, no es inevitable en los países menos desarrollados. Una de las teorías de los años 60, en la cual el crecimiento y el desarrollo fueron unos temas que estaban muy de moda, era que los países entonces subdesarrollados, antiguas colonias, la propia inercia les llevaría hacia un crecimiento y que llegarían a crecer. Bien, la realidad ha demostrado que esto no es verdad, no es cierto. Es decir, insisto, el crecimiento no es inevitable. En segundo lugar, el modelo de protección social, que unos países tienen más desarrollado que otros, se implantó por necesidad. O sea, pensiones, subsidio de desempleo, sanidad universal, educación pública. O sea, esto no se hizo porque sí. Se hizo por necesidad para mantener calmada a la clase trabajadora, generar PIB, y a partir de aquí, evidentemente, financiarlo con los impuestos que el crecimiento iba generando. Pero insisto, no fue por un acto ético ni nada por el estilo, fue exclusivamente por necesidad. Esta necesidad está cayendo. Estas son las razones por las cuales el modelo de protección social está retrocediendo. Tercera conclusión. La vinculación entre crecimiento económico, es decir, aumento del PIB, y demanda de trabajo, es decir, empleo, ocupación, que en un pasado estuvieron vinculadas, es decir, cuando había crecimiento económico, había crecimiento del empleo, de la ocupación, y una cosa llevaba a la otra, esto hoy ya no es cierta. Es decir, hoy el crecimiento económico se ha desvinculado totalmente de la creación de puestos de trabajo, de la demanda de trabajo, y se ha vinculado evidentemente a la tecnología. De hecho, la cuarta conclusión va por este lado. La tecnología cada vez realiza más tareas y cada vez es más autónoma. Es decir, cada vez la tecnología necesita menos factor trabajo y el crecimiento necesita menos factor trabajo y, sin embargo, necesita más tecnología. El Estado es crecientemente innecesario, por lo que su rol va a menos mientras que las corporaciones van a más. Hay un ejemplo para mí, creo que es clarísimo. Si ustedes suman la facturación de las 10 principales empresas del mundo, de las 10 mayores empresas del mundo, 10, en el año 2019, da una cifra, da una cantidad que supera al Producto Interior Bruto del Reino Unido. Bien, esto nos da una dimensión, una idea de la dimensión de lo que estamos hablando. Es decir, hoy el Estado está cediendo funciones, está retrocediendo en favor de estas grandes corporaciones que evidentemente son las grandes tenedoras de capital. También la política se halla en retroceso. La política de los políticos, es decir, esta ciencia de la política. ¿Por qué? Porque cada vez es menos necesario convencer y persuadir a la población. Es decir, la democracia, esto está vinculado totalmente con la democracia, claro está, la democracia, la eclosión de la democracia se produce después de la Segunda Guerra Mundial. En España no, claro, pero en general, ¿no? En los países occidentales. La eclosión de la democracia se produce después de la Segunda Guerra Mundial.